Hoy Dios viene a confrontar tu fe en medio de la desesperanza. Ahora, hay varias cosas que este texto nos enseña. Lo primero es: la desesperanza no te debe hacer perder la reverencia y la adoración a Dios. La desesperanza no te debe hacer perder la reverencia y la adoración a Dios. Quiero que veamos el versículo 32. Estamos en Juan 11. Versículo 32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, mira lo que hizo María, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y ahora quiero que veamos el versículo 21. Dice el versículo 21: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta y María tenían en común que eran hermanas. Tenían en común el dolor y la desesperanza de un milagro que no fue hecho, que era su hermano Lázaro. Pero en lo que eran diferentes era en su forma de acercarse a Jesús frente a sus sentimientos. Ambas dicen lo mismo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Marta reclamando y María postrada a sus pies como un acto de adoración. Esta María entendía y aplicaba la adoración. Esta era la misma María que ungió a Jesús con perfume, con sus cabellos en sus pies. Era la misma María. Entonces, aún en medio de su dolor y su desesperanza, la vemos con una actitud de reverencia y adoración a Jesús. María se postró a sus pies. Iglesia, el verdadero adorador sabe adorar a Dios cuando las cosas no salen a su manera. El verdadero adorador sabe adorar a Dios aun cuando ha perdido la esperanza. El verdadero adorador sabe adorar a Dios aun cuando siente dolor, aun cuando humanamente pareciera que no se cumplieron sus expectativas personales. Es muy fácil adorar a Dios cuando Dios hace todo lo que yo quiero. Pero ¿será que todavía puedo adorar a Dios cuando lo que yo quería que hiciera no lo ha hecho? Ahí es que se sabe si soy un verdadero adorador. En este momento yo le vengo a decir a alguien que tu circunstancia no detenga tu adoración, que tu desesperanza no limite tu adoración. Dios sigue siendo Dios y sigue siendo tu Señor, aun cuando las cosas no salen a tu manera. Sigue adorando. Vemos a María expresar sus sentimientos delante de Jesús, porque hablar con Dios no significa que tienes que ser hipócrita. Tú puedes expresar a Dios cómo te sientes, siempre y cuando mantengas la reverencia. ¿Quién mejor que Dios para expresarle cómo te sientes? Hay personas que piensan que cuando van a hablar con Dios tienen que tragarse todo lo que sienten. No, es a Dios al que le tiene que decirle todo lo que tiene adentro. Las personas que piensan que no deben expresarle a Dios cómo se sienten es porque no se han tomado el tiempo de ver los salmos. Cuando yo veo los salmos, yo veo cómo los salmistas empiezan a expresar a Dios cómo se sienten. Empiezan a expresar sus frustraciones, sus dolores, cosas que no entienden de la forma como Dios ha estado obrando, y aún así le adoran. Vemos en los salmos cómo los salmistas le hablan a Dios sin pelos en la lengua ante su situación. María le dijo a Jesús: si hubieras estado. Fue sincera, no fue hipócrita. Sentía que Jesús no había llegado a su situación. Y tal vez estás aquí hoy como María y sientes ese sentimiento de que Dios no estuvo para tu milagro, de que Dios no estuvo para tu petición. Y que si Dios hubiese estado, si Dios hubiese obrado al tiempo en el cual tú querías, todo hubiese sido diferente. Pero yo te vengo a decir: sigue adorando, porque Dios tiene un propósito.
Tal vez no entiendes el por qué, pero Dios tiene un propósito. María no negó que sintió la ausencia de Jesús. Sin embargo, adoró. Hay personas que te ven adorando, pero no conocen tu dolor. Hay personas que te ven adorando, pero no saben que has sentido desesperanza. Hay personas que te ven adorando, pero no saben que hay peticiones que todavía no han sido contestadas. Pero yo te vengo a decir en el nombre de Jesús: sigue adorando, que tu milagro viene en camino. Hijo boste. Aleluya. Jesús se quedó 2 días más a propósito. Cuando le llegan a Jesús con la noticia, Jesús decide quedarse 2 días más, y lo hizo a propósito. Y pareciera raro, porque si Lázaro es tu amigo, y porque Jesús y Lázaro tenían una buena relación, se supone que si tú tienes un amigo, tú respondes a su petición inmediatamente. Pero Jesús decide tardarse 2 días más a propósito. ¿Y cuál era el propósito? Eso lo vemos en el versículo 4. Dice el versículo 4: oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El propósito de Jesús tardarse 2 días más era para que Él se glorificara en la situación. Segundo, en medio de la desesperanza, Dios siente tu circunstancia. En medio de la desesperanza, Dios siente tu circunstancia. Versículo 33 al 35. Dice así: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dios se hizo hombre en Cristo. Por lo tanto, Él comprende y ha experimentado cada uno de los sentimientos que nosotros sentimos, pero sin pecado. Dios sabe cómo te sientes. Él también fue hombre y caminó en la tierra. Dice el texto que Jesús se estremeció y se conmovió y lloró. La expresión en el original en griego no significa que a Jesús le dio una pena profunda o una tristeza muy profunda. Literalmente estaba diciendo que era como el resoplar de un caballo en tiempo de guerra o carrera. Entonces realmente lo que Jesús sentía era molestia. Jesús estaba molesto. La traducción más precisa de lo que estaba diciendo el texto sería: Jesús se indignó y lloró. Los que han experimentado este sentimiento pueden saber de lo que estoy hablando. Son esos momentos en los cuales tú estás tan molesto que te pones a llorar. De la misma molestia que tienes, empiezas a llorar. Ahora, ¿molesto con qué o con quién estaba Jesús? Jesús no estaba molesto e indignado ni con María, ni con Marta, ni con la gente. Era con el pecado y sus resultados, que era la muerte. Porque el deseo de Dios al crear al hombre era que el hombre no muriera. La muerte entró por el pecado. El resultado del pecado era lo que tenía molesto a Jesús. Y por eso fue que Jesús vino a la tierra a solucionar los daños que el pecado había traído a la humanidad. Y por eso en el capítulo anterior Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lo tercero que vemos en el texto: el hecho de que Dios todavía no haya obrado en la situación que te causó desesperanza no significa que Dios no te ama. El hecho de que Dios todavía no haya obrado en la situación que te causó desesperanza no significa que Dios no te ama. Versículo 36. Dice el versículo 36: dijeron entonces los judíos:
mirad cómo le amaba. Y ahora quiero que veamos el versículo 5. Ahí mismo en Juan 11. Dice el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Hay personas que dicen, es que si Dios me amara, Él hubiera hecho el milagro la semana pasada. Es que si Dios me amara, Él hubiese hecho el milagro hace unas semanas. Él hubiese hecho el milagro hace unos meses desde que yo oré. No es que Dios no te ame, es que los propósitos de Dios se mueven más allá de nuestro entendimiento. Nuestra mente humana queda muy limitada ante los pensamientos de Dios. María y Marta pensaban que Jesús llegó tarde, pero no entendían que había un propósito, y era para que Jesús se glorificara. ¿Te das cuenta cómo nuestros pensamientos humanos son limitados ante los pensamientos de Dios? Mientras tú dices, Dios, es que tú no me amas, Dios dice, déjame manifestar mi gloria. Déjame manifestarme como el Hijo de Dios en tu situación. Lo cuarto que vemos en el texto, que la desesperanza no te haga pensar que Dios se manifiesta en varias áreas menos en la tuya. Que la desesperanza no te haga pensar que Dios se manifiesta en varias áreas menos en la tuya. Versículo 37. Dice el versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Los judíos empezaron a cuestionar los hechos de Jesús. ¿Cómo él pudo haber hecho un tipo de milagro, pero no hizo el otro? Hay personas que cuando la desesperanza entra a sus corazones, limitan a Dios. No, sí, Dios sí sana, pero no provee. No, sí, Dios sí provee, pero no restaura mi familia. No, sí, Dios sí restaura familias, pero ese miembro de mi familia no lo cambia. Ese no. Empiezan a limitar a Dios. Y peor aún, algunos cuestionan a Dios. ¿Por qué si me sanaste no vi tu provisión? ¿Por qué si vi tu provisión no has restaurado mi familia? ¿Por qué si restauraste mi familia, ese miembro de mi casa no? Limitaciones y cuestionamientos. Déjame decirte que Dios es un Dios que hace milagros integralmente. Si Dios hizo el milagro en un área, también lo puede hacer en la otra. No hay nada imposible para Dios. Hasta la área de tu vida que parece muerta y sin esperanza, Dios puede volver a darle vida. Lo quinto que vemos en el texto, Dios se acercará tangiblemente a tu circunstancia. Dios se acercará tangiblemente a tu circunstancia. Versículo 38. Dice el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Cuando María y Marta se acercaron a Jesús para hablarle, Él no había llegado a Betania. Ellas buscaron a Jesús en el camino. Jesús era tan famoso que Jesús no había llegado a los lugares y ya su nombre estaba sonando. Y desde que María y Marta empezaron a escuchar que Jesús venía, fueron a buscarlo desde antes que llegara. Y ahora vemos cómo Jesús se acerca al sepulcro. El sepulcro de Lázaro estaba en Betania. Betania era una aldea cerca de Jerusalén. Y en Jerusalén era donde estaban los más grandes enemigos y opositores de Jesús. Es más, la última vez que Jesús fue a Jerusalén, en ese contexto, mientras el evangelio se va desarrollando, intentaron apedrearlo y hasta estaban pensando en encarcelarlo.
Y Jesús decide volver a esa zona de peligro, porque tenía que pasar por Jerusalén para llegar a Betania. Iglesia, es paradójico cómo Jesús va a un lugar donde su vida correría peligro para devolverle la vida a alguien que amaba. Pero esta acción de Jesús no está tan alejada de nuestra realidad como cristianos, porque Dios se hizo hombre por amor y vino a la tierra sabiendo que lo iban a matar por su mensaje y sus enseñanzas. Pero el resultado de la muerte en la cruz por amor a nosotros nos dio vida eterna, vida en abundancia y victoria sobre el pecado y la muerte. Entonces, nuestra realidad no está tan alejada de la de Lázaro. Lo sexto que vemos en el texto: en medio de la desesperanza, siempre habrá personas que no querrán que intentes solucionar de nuevo la circunstancia. En medio de la desesperanza, siempre habrá personas que no querrán que intentes solucionar de nuevo la circunstancia o la situación. Versículo 39. Dice el versículo 39: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Siempre que decidas tener fe y darle otra oportunidad a Dios en medio de la desesperanza, habrá personas o hasta familiares que te digan: ya esa situación tocó fondo, no tiene reversa ni solución, ya hiere, ya esa situación huele mal, no hay nada que puedas hacer. Pero tú créele a Dios. La situación no era que Marta y María no creían en Jesús y no creían que Jesús podía hacer el milagro. Ellas sí creían, por eso fue que lo llamaron. El asunto era que ya habían perdido la esperanza para su situación actual. Lázaro había muerto. Ellas todavía creían que Jesús podía hacer milagros, pero ya no en esa situación específica, por el punto al que había llegado, y era la muerte. Y desde la mente humana, cuando llega la muerte, se ha perdido la esperanza. Pensaron que Jesús llegó tarde. La muerte de Lázaro era la raíz de la desesperanza. Así hay muchas personas en la actualidad. Ellos no dudan de que Dios provee, no dudan de que Dios sana, no dudan de que Dios restaura, ni que Dios cambia vidas. Es más, ni siquiera dudan de que Dios podía hacer el milagro en un momento específico. La desesperanza ha entrado por el momento actual, debido al estado tan terrible al que ha llegado esa área. Esa área metafóricamente ha muerto. Hay gente que dice: no, sí, Rudy, no. Antes sí, Dios sí lo podía hacer antes, pero no, ya no. Ya esa situación está muy mal. Ya desde la forma desde que yo lo miro, es más, hasta huele mal la situación. Ya no hay nada que se pueda hacer. Es muy interesante cómo la fe para creer por ese milagro murió juntamente con Lázaro. No era solamente que Lázaro murió, era que la fe de María y Marta frente a esa situación murió también. El hecho de que metafóricamente esa área de tu vida haya muerto no quiere decir que tiene que morir tu fe. Marta y María pensaron que Jesús llegó tarde. Y asimismo hay personas que piensan que ya es tarde para que Dios haga un milagro. El asunto no es que Dios llegó tarde, es que sus tiempos son diferentes a los nuestros.